Buenos días, hermanos. Otra vez un privilegio, hermanos, estar con ustedes, poder hablar la palabra del Señor y estar una vez más. No es para algunos, a veces esto es muy fácil, pero para los que tememos a Dios es una gran responsabilidad. La más alta responsabilidad que un ser humano pueda tener, hablar la palabra de Dios. No debe ser tenida de ninguna forma en una situación o en algo rutinario. El peligro de nosotros, los que ministramos al pueblo de Dios, es que podamos estar cayendo en indolencia, que podamos estar teniendo un trabajo porque nos tocó nada más. Y tenemos en la Escritura, dada por el Señor, ningún vestigio para que nosotros en este ministerio hagamos nuestra voluntad. Toda la Escritura, todo lo que Dios nos pide a nosotros es que podamos regirnos en obediencia plena y absoluta al carácter, a la voluntad de Dios expresada en su palabra. En su palabra. Dios ha prometido darnos el Espíritu Santo para guiarnos. Y dice para guiarnos a toda verdad, a toda verdad. Jesucristo nos dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nos dejó todo el consejo de Dios, todo lo que nosotros necesitamos para aprender, para obedecer, para crecer, para instruir en justicia la palabra de Dios. Hoy hay algunos hombres que han entrado encubiertamente y no se han sujetado a la palabra de Dios. Hablan algunas cosas que están en las Escrituras y, como dijo un hermano, son como un billete falso, parecen, a simple vista parecen, pero solamente uno que conozca los verdaderos muy bien te vas a dar cuenta de las pequeñas fallas, que en realidad esas pequeñas fallas hacen que ese billete sea falso. ¿Sí? Dios nos dé el entendimiento, oramos por eso, pero también creemos que lo va a hacer, porque Él ha prometido dar a su iglesia todo el conocimiento, toda su verdad y perfeccionarnos en la santidad. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no va a dejar de hacer eso, no va a dejar de cumplir su promesa, no va a dejar de ser Dios. Si Él deja de cumplir sus promesas, es un mentiroso. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, tenemos una responsabilidad, espero que el tiempo nos pueda dar, si no volveremos otra vez, pero más que volver, ustedes tienen la palabra de Dios y también tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Y ustedes también pueden ir a las Escrituras y ver en ellas si lo que hablamos es conforme a la verdad. ¿Amén? No seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Y ser un hacedor de la palabra es lo que Dios nos pide, de entrar en su secreto, de buscar, escuchar la voz de Dios. No en una forma mística, no en una forma, sino en una forma real, verdadera, a través de lo que Él nos ha dado. Vamos a 1 Timoteo, hermanos. Ayer hablamos parte de la segunda carta y como dijimos al inicio del día de ayer, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, ¿sí?
Y este es el propósito de Dios a través de su palabra. Por eso la Escritura es el consejo de Dios. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Nada más. Si hay libros, esperemos que esos libros se conformen a la palabra de Dios. Si no se conforman a la palabra de Dios, no importa quién los escriba, deben ser desechados. No importa. No importa si predica bien, no interesa. Si su escrito no se conforma a la palabra de Dios, tendremos que llamarlo al arrepentimiento. ¿Sí? Porque no tiene la autoridad de hacer eso. Es un siervo y solamente tiene que obedecer. Y en 1 Timoteo capítulo 3 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias Padre Santo, por Cristo Jesús, por las virtudes y los méritos, Señor, de tu amado Hijo, en quien tienes complacencia, por quien nos has salvado y por quien nos llevarás un día a tu gloria para adorarte. Señor, si podemos ver tu gloria en esta tierra caída, si todavía nos maravillamos de tu creación aquí en la tierra y los cielos cuentan tu gloria, bendito Dios, ¿qué será estar en tu presencia? Ver tu rostro, ¿qué será? Oh Dios, ayúdanos a colocar la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado. Oh Señor, hay tantas cosas de las que nos tienes que limpiar. Tradicionalismo, que lo hemos adoptado como si fuera parte de tu palabra. Señor, límpianos, límpianos. Guíanos a formar el carácter de Cristo en nosotros. Haz tu obra, Señor, restáuranos y seremos restaurados. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Te rogamos que envíes obreros a tu mies. Gracias por los que estás levantando para humillarlos, para colocarlos como siervos de otros siervos. Bendito Dios. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero ver, hermanos, con ustedes tres partes, si podemos llegar, en cuanto a los obispos. ¿Sí? La primera cosa que quiero ver es la necesidad que los obispos cumplan los requerimientos de Dios. Es necesario que los cumplan, no es una opción. En segundo lugar, quiero ver la necesidad que entienda su responsabilidad delante de Dios y delante de la ley. ¿Sí? En tercer lugar, que entienda su condición delante de Dios y delante de la ley. El primer texto que acabamos de leer tiene que ver con que el obispo, el anciano o pastor, entienda, comprenda que es necesario que cumpla los requerimientos de Dios. No son los requerimientos de una misión,
son los requerimientos de Dios, no son de Pablo. Por favor, no hagas un distingo en algunas partes y digas, esto, bueno, lo escribió Pablo. ¿Sí? Y aun cuando Pablo en 1 Corintios habla, esto mando yo, no el Señor, interpreta bien ese texto. Porque ahí Pablo no se está saliendo de la guía del Espíritu Santo para escribir algo personal. Lo que está diciendo es que sobre eso no hay un mandamiento anterior. Y que ahora como apóstol está escribiendo eso. Y sobre el otro ya había el mandamiento del Señor. ¿Sí? Por favor, no tuerza las Escrituras. Es una señal de un falso maestro, torcer las Escrituras para su propia perdición. Lee la Escritura con la humildad que Dios requiere, que Dios nos pide. No vayas a la Escritura como un teólogo para adquirir solamente conocimiento y ver qué más puedes sumar para predicar, para enseñar. Dios no te va a dar su consejo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dice su palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera, dice el Señor. Hermanos, hoy día es necesario, cada día, volver humillado al Señor. Es necesario que comprendamos que los ancianos no están colocados en la obra de Dios para hacer lo que ellos quieren. Y lo primero que tenemos que ver como iglesia de Cristo es ver que ellos cumplan todos los requisitos dados por el Señor. Todos, sin excepción. Sin excepción. Ahora, esta parte de la carta empieza diciendo Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si una persona anhela esta función en la iglesia de Dios, buena obra desea. No está deseando algo malo, está deseando algo altísimo. No altísimo por jactancia o señorío, dignidad, altísimo porque va a estar ministrando al pueblo de Dios. Porque va a estar ocupado en nada más y nada menos que en los negocios de Dios. No es un jefe, no es un señor cualquiera, nuestro Señor, es el Señor de la gloria. Por eso dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un buen deseo. Pero ¿cuánto importa tu deseo? ¿Cuánto importa tu anhelo? Nada. Si no se conforma a la voluntad de Dios. Algunos dicen, pero yo siento esto, pero ¿qué con mi deseo? Bueno, mira y observa si se conforma a la voluntad de Dios. Si no se conforma, entonces no es un deseo que venga de Dios. Es un deseo que por ahí te nació del corazón, un anhelo, y no está malo, aún no está mal que lo desees, pero no puedes llevarlo a cabo si es que no se conforma a la voluntad de Dios. ¿Entiendes esto? El mundo a veces es más exigente con sus profesionales, con la gente que va a administrar cosas o ver por cosas. ¿Tú te dejarías operar por una persona que dice que sabe operar y que no tienes la seguridad de que ha estudiado? ¿No? Vas a la operación y dices, sí, se le ve joven a usted, ¿no? Sí, ¿y usted cuánto tiempo viene esto? No, recién, ni terminé mi primera práctica, a ver cómo me va. No
no te vas a entregar en su mano. Pero ¿por qué? ¿Por qué somos tan cuidadosos en las cosas que tienen que ver con el cuerpo nuestro y no con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos es fácil escuchar a una persona que dice, que habla, que se puede llenar la boca de cualquier cosa, pero donde no se ve el carácter de Cristo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario. No es una opción, es una necesidad. Es necesario. ¿Sí? ¿Quién lo dice? El Señor. Es necesario. Algunos dicen, pero de los 17 o 18 que se menciona acá, más 2 más por allí, que se pueden complementar en Tito, y se van sumando, no se van restando. Y pueden ser 20 requisitos, 21 han dicho algunos, que se están pidiendo para esta función. No, el ser pastor no es un título, es una función. Es un cargo dado por el Señor a través de los dones que Él da. Ni siquiera la iglesia tiene la potestad de elegir fuera de la voluntad de Dios. El deber de la iglesia es mirar que sus obispos cumplan los requisitos de Dios. Y cuando no los cumplan, deben decir, debe salir, hermano. Debe salir. Y no debe esperar su periodo de elección o no. Debe salir. Porque dejó de cumplir los mandamientos de Dios. La iglesia no tiene el derecho de colocar estatutos fuera de la palabra de Dios. ¿Tú sabías eso, no? Pero muchas veces hemos hecho eso. Y nos hemos trazado nosotros los lineamientos. Y dice, esto se respeta aquí, esto se respeta acá, esto se respeta aquí. Es necesario que cumplamos esto. ¿Amén? Es necesario. Y empieza con los requisitos. Y dice, es necesario que lo mismo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Está hablando de carácter. Está hablando de una persona sobre la cual no pese una acusación sobre su carácter. Porque la iglesia va a confiar en él, en el cuidado de la grey de Dios. Y tiene que ser irreprensible. No está diciendo acerca de su vida pasada en cuanto a sus pecados pasados. Se está hablando hoy de su vida, de cómo anda en los caminos de Dios. ¿Sí? Pero luego dice marido de una sola mujer. Y sobre esto hay mucha controversia. Pero no la debe ver. Porque justamente dice tan sencillamente marido de una sola mujer. Un hombre conocido por haber tenido solamente una mujer en su vida. ¿Sí? Casado con una sola mujer. Hermanos, Dios restaura vidas. Y Dios salva a todo su pueblo. Pero cuando Dios está llamando a un anciano, a un obispo, está pidiendo este requisito. Para algunos es justo imposible. Para los hombres. Para Dios todo es posible. Pero es alto. Sí, porque el llamado es alto. No lo rebajes. No lo rebajes. Dios lo está pidiendo. Dios lo está exigiendo. Entonces, no, pero hoy, hermanos, yo sé que Dios, hermanos, ha restaurado la vida de muchos hermanos. Y esto es un punto que podemos hablar toda la tarde y pueden haber 100 preguntas sobre esto. Pero el Señor lo deja así de sencillo. No cuestionemos la palabra de Dios. Estamos llamados a cumplir. ¿Sabes a qué nos lleva esto? ¿A qué necesidad? A que los pastores de hoy, que están velando hoy por el pueblo de Dios, vean
¿Quiénes en la iglesia tienen este don? Y cuidarlos, y decirles, hermano, ven. Ni siquiera decirle que uno ve el don y nada, sino cuidarlos y orar por ellos y saber y ver. Este muchacho se ve que Dios le está dando este don. No es que vas a descuidar la otra congregación, pero hay un cuidado especial por estas personas, no por ellos, especial no por ellos, especial porque Dios les va a dar una tarea de cuidar la ley de Dios. Y tienes que velar por su vida, por su matrimonio, porque se casen bien. Es un llamado de Dios. Por eso Pablo tomó a Timoteo, a Tito, Epafrodito, ¿sí? Allí, cuidando. Dios te ama, hermano, si estás cuidando al pueblo de Dios. Ahora, Dios ama a todos sus hijos, me dirás. Claro, Dios ama a todos sus hijos. Pero estoy hablando de ese deseo del Señor, de estar anhelando y levantando siervos. ¿Te has puesto a pensar en un mandamiento y un pedido que el Señor nos hace? Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. ¿No te has puesto a pensar y has dicho, ¿por qué me pide a mí que yo pida si Él es el Señor de la mies? ¿Por qué Él no envía? ¿Por qué me pide a mí que le ruegue a Él y Él me pide que yo le ruegue a Él? Parece paradójico, contradictorio, ¿no? Pero ¿sabes por qué lo hace? Para que nos conformemos al carácter de Dios, al corazón de Dios. Para que clamemos como Él clama. Y cuánto más hoy día, debes saber que cuando estás pidiendo esto, estás pidiendo hombres que se conformen a estos requisitos, a lo que Dios está pidiendo. Él lo está pidiendo, Él lo está rogando. Él nos pide que roguemos, Él manda. ¿Sí? Entonces, cuando pidamos esto, debemos saber lo que estamos pidiendo y anhelando. Que Dios levante. Y eso me va a llevar a una responsabilidad de cuidar las personas que Dios trae a su grey. Trae a su grey. Debe ser sobrio. Debe ser un hombre que tenga en su vida un carácter, con que pueda tratar todas las cosas. No se le deben ir las cosas de la mano. Debe tener dominio propio. Debe ser prudente en vestirse, en hablar, en dirigirse a las demás personas. Prudente. Debe ser decoroso. No debe ser una persona que tenga desórdenes en su vida, sino sea decoroso. En su tiempo, en sus quehaceres, decoroso. Debe ser hospedador, amante de los extraños. No de los extraños de este mundo, sino amante de aquellos que vienen a conocer al Señor y aún de aquellos hermanos, porque en ese tiempo había muchos predicadores itinerantes que venían y deben hospedarlos, decía ellos. Hospedador, apto para enseñar, apto para enseñar. Esta aptitud no viene de su capacidad innata, que a veces muchos tienen. Esta aptitud es una capacitación de Dios. Dios la da. Hermanos, algunos de nosotros que estamos ministrando somos muy malos para enseñar otra cosa. Yo estudié, sé trabajar, me encanta la construcción, ese era mi trabajo. Siempre que entro a un lugar, a veces lo primero que miro es el edificio antes que los hermanos, porque era mi trabajo. Entonces, yo he mirado acá las vidas, todas estas cosas. Pero personas que, para enseñarles, quizás no vayan a aprender a mi lado. ¿Sí? Mi esposa, cuando yo enseñé a 2 jóvenes, tomé 2 jóvenes de la iglesia, hace un tiempo, cuando trabajaba todavía para sostenerme, mientras el Señor proveía de otra manera, tomé a 2 jóvenes, ¿no? Y los llevaba a casa a almorzar. Mi esposa les decía, ¿y están aprendiendo? Sí. ¿Y cómo pueden aprender con Martínez?
Es difícil, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Dice, y mi esposa siempre me dice, trátalo bien, cuídalo, ¿no? O sea, no son tus hijos, trátalo. Sí, pero al final aprendieron. Por lo menos pude enseñar a 2. No tengo la capacidad de enseñar cosas humanas, pero sí puedo enseñar la palabra de Dios. Es una capacidad que viene de Dios, es un don de Dios. Algunos, a veces se convierte verdaderamente en una persona que enseña en la escuela, en la universidad, y dice, uy, ya puede enseñar aquí también. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, pero tiene la... No. No cometas eso. Yo conozco a muchos que después de años su vida ha sido frustrada porque otro era el lugar para ellos en el pueblo, en el cuerpo de Cristo. Dios es el que da los dones, no nuestros padres. Dios es el que hace esto. A veces coincide, a veces. En muchos casos, no. En muchos casos Dios toma lo vil y menospreciado de este mundo. Una vez me contó un hermano que estaban en una conferencia y estaban esperando a un predicador muy famoso, pero no lo conocían ni por foto, porque donde él vivía no se tomaban ni fotos, en la selva. Entonces él vino y cuando lo vieron entrar a los 2, dijo, ¿cuál será? No, debe ser este, porque tiene más presencia, es más alto, ¿no? Y debe ser, todos los lugares. Y cuando presentaron, cuando subió el morochito, no sé cómo le dicen acá, ¿no? El bajito y todo así, y que hablaba español muy poco, así, en su lengua, pero todos terminaron quebrantados. Y el que me contó esto decía, yo no podía creerlo, pero lo desprecié en mi corazón desde que subió arriba, y Dios me quebrantó. No está en la carne, no es confianza en la carne, es el judaísmo. Es el judaísmo. El don viene de lo alto, del Padre de las Luces, y Él capacita a quien Él quiere, para su honra y gloria. No para el que enseña, no para el que predica, para la honra y gloria de Dios, apto para enseñar. Tiene que ser así. Algunos creen, el pastor tiene su hijo, va a ser pastor también el hijo. Y los pastores no tenemos cuidado para ver si es que Dios le ha dado este don. Conozco muchos pastores que han cometido el error de meter a sus hijos en el ministerio pastoral, porque todos tenemos un ministerio de parte de Dios. Porque todos somos llamados siervos de Dios en las Escrituras. Las preferencias familiares o inclinaciones de gusto no deben primar en la obra de Dios. Pero eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen algunos. Hermanos, Dios está no dando el vino. Una persona que no sea borracha, ¿sí? No pendenciero, una persona que no le guste pelear. Yo conozco a muchos hombres de Dios que hoy podrían responder las tantas preguntas que hay en internet acerca de doctrinas, pero ¿saben por qué no responden? Porque esas preguntas no son para edificación, son para contender. No por la fe, sino pelear. Porque la persona que está preguntando no está queriendo recibir algo, está queriendo pelear. Y algunos dicen, ¿por qué hoy pedimos una respuesta del hermano tal? No responde. Porque no estamos para eso, estamos para edificar el pueblo del Señor. No pendenciero, no te metas a discutir cosas que el hombre tiene que creer y aceptar. ¿Sí? Algunos me preguntan y me dicen, hermano, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu posición con respecto al rol de la mujer en la iglesia? ¿Cuál es mi posición?
Lo que la Biblia dice le digo. Ya, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces le leo todos los pasajes que hablan de la mujer. Listo, eso es lo que creo. No, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que digo yo? ¿Importa lo que yo diga? ¿No entiendes esto, hermano? Bueno, pero pasa que es difícil. ¿Por qué es difícil? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por eso no la sois vosotros, porque no sois de Dios. Quieren una reinterpretación de las Escrituras, ¿no? ¿Y cuál es esto? Pues para ponerse, fíjate, detrás de ti, en tu posición, no para obedecer al Señor. El siervo. Ahora, ¿por qué estamos hablando masculino? ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. ¿O yo lo estoy haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Dios. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo, no dice el obispo y las obispas, porque no hay obispas. En el carácter, hay ancianas. Hay una diferencia peculiar en este ministerio, porque sí hay ancianas en la iglesia de Cristo, pero no están colocadas por el Señor para enseñar a la iglesia, sí a las mujeres. Ese es su ministerio. Y gran ministerio que tiene. Hermano, yo quiero decirte algo. Mi esposa trabaja más que yo. No estoy exagerando, mi esposa trabaja más que yo. Ya como esposa solamente trabaja más que yo. ¿Sí? Yo he tomado conciencia de eso y la ayudo. ¿Sí? Hubiera tomado conciencia antes, me hubiera arrepentido antes y le hubiera ayudado más. Pero 3 hijos, levantarse, ver por ellos, cuidarlos, ¿no? Yo salía de la casa y ya en el bus estaba pues, ¿no? Pero mi esposa seguía con la carga, verles, lavarles, limpiarles, cuidarles, ver cómo están. Y ahora mi esposa es una anciana en la iglesia y tiene un ministerio grande entre las mujeres. Grande no de grandeza, sino grande porque es extenso, termina extenuada, ¿sí? Y una mujer no tiene la fortaleza para llevar esto, la fortaleza emocional. Entonces hay que ayudarles también en esto. Está hablando entonces le está dando esta responsabilidad ¿a quién? Al varón. Porque mira lo que dice. Después dice, no codicioso de ganancias deshonestas, esto lo vamos a ver más en la tercera parte, sino amable, apacible, no avaro. Todo esto tiene que ver con el dinero. ¿Sí? Una característica de una persona que ama el dinero no es un siervo del Señor. ¿Sí? Ponle la firma, no es del Señor, así. ¿Quién de los del Señor? Dios. No es tu firma, Dios está diciendo. Vamos a ver un poco más adelante esto en detalle, comparando con un falso maestro. Pero una persona que está amando el dinero o algo por allí y no limpia su corazón de estas cosas, no es del Señor. No es del Señor. Una de las cosas que yo aprendí del hermano Pablo de cerca fue esto. De cerca mirándolo, ¿no? Porque muchas veces ha recibido invitaciones para ir con propuestas lastimosamente económicas. Hermano, ¿qué necesita? Mire, ¿cuál es la ofrenda que usted necesita? Todo. Ese no es el lugar. Y yo le he animado, le dice, ¿por qué no vas? Ande, hermano. No. Bueno, no, pues. Otro también, no. ¿Saben por qué? Porque no saben tratar a los siervos de Dios.
porque les colocan en hoteles, les ponen autos, les dan las mejores comidas y no lo hacen convivir con el pueblo, porque piensan que los siervos son señores. Somos siervos, hermano, y debes cuidar que un siervo siga siendo siervo. Pero un pasaje dice que debe ser también tenido por honra. Sí, pero hónrale como Dios nos pide. No lo honres como el mundo honra a las personas. No lo hagas. ¿Sí? Hónrale como el Señor te pide que lo honres. Con cuidado, amando, cuidando su corazón. Lo que Dios nos pide. De todos. Cuando ves a algún hermano querido que está en el ministerio, querido, que tú sabes que es de Dios, porque ha dado muestra de que es de Dios, ha salido a predicar a lugares y por ahí tú ves, este hermano, lo estoy viendo y un poquito cada vez más buscando cosas, hermano, llámalo aparte y exhórtale. Dile, hermano, sigue con ese carácter, cuida tu corazón, hermano. Dios te ha dado un don para enseñar, no caigas vendiendo la gracia de Dios, ofertándola al mejor postor. Las mejores invitaciones, no, acá van a dar una ofrenda, acá sí, acá no. Es un peligro, hermanos. Por eso Dios nos pide así. Lo dice claro, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. ¿Sí? Que esté buscando el ministerio para llenar una cuenta, no compartiendo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Quién es el llamado a gobernar bien su casa? Gobernar la casa. ¿Quién es? El varón. Si una mujer lo hace, ¿qué hace? Está desobedeciendo a Dios. Porque el marido es cabeza. No está hablando de la superioridad del varón. Porque Dios, el Padre, es cabeza de Cristo y no es superior a Cristo. Está hablando de la responsabilidad y en el caso de Cristo y su Padre de la humillación de Cristo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice que gobierne bien su casa, está ya definiendo quién es la persona. Aquí tiene que ser un varón. ¿Qué pasa si una mujer está ministrando al pueblo de Dios? Está dando un mal ejemplo a la iglesia de Cristo, colocándose en un lugar que Dios no le ha dado. Porque está diciendo solamente, ya enseñando, está desobedeciendo lo que antecede al inicio de este capítulo. Está desobedeciendo y está dando un mal ejemplo a todas las mujeres que están allí, diciéndole que tú puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Revelarte ante las Escrituras y tú puedes gobernar tu casa. Hazlo y verás si eres hijo o hija de Dios lo que Él va a hacer. Él ha prometido disciplinar a sus hijos cuando desobedecen su palabra. ¿Sí? Entonces, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Desde el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y aquí justamente esta enseñanza es para aquellas personas que venían de un pueblo gentil y que las mujeres hacían lo que querían. En Corinto las mujeres ministraban, decían, ¿no? Tenían sus dioses y esto, y Pablo justamente a esa iglesia le enseña bien acerca de eso. Cuando dice Pablo a Corinto, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito ejercer
dominio, ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Está hablando de la congregación, ¿sí? Del ejemplo de la iglesia que la mujer tiene en la iglesia de sujeción. Pero hermanos, su llamado y su ministerio es tremendo. Es tremendo. No te da abasto, mujer, con tu casa y el ministerio que Dios te da en la iglesia. Porque el ministerio que Dios te da en la iglesia es enseñar a las mujeres a amar a sus maridos, a criar a sus hijos. Para esto tienes que ser ejemplo, ¿no? ¿Cuándo determinas de criar a tus hijos? Cuando salen de tu tutela. Y eso será más o menos cuando tengas 50 años, 55 años. Ya estarás un paso para el otro lado. Te quedan 5 o 8 años para realizar un ministerio con las mujeres de la iglesia. Precioso ministerio. No pienses que es poco, porque Juan el Bautista tuvo algunos meses y después murió. No es el tiempo de servicio, es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios. Esteban terminó la carrera, joven. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mujeres, no eres grande si tú predicas acá. No, claro que no. Eres grande para Dios cuando te humillas, cuando obedeces su palabra. Mujeres que profesan piedad. ¿Cuánta ayuda serás a la iglesia de Cristo? Yo estoy adorando y bendiciendo y alabando a Dios por las mujeres que nos ha dado en la iglesia. Enseñando a las mujeres que se van a casar. A veces las señoritas vienen y dicen, hermanos, a los ancianos, ¿no? Pastor, hermanos, yo no sé si estoy apta para casarme. O cuando un muchacho la pretende, no va a hablarle a la chica. Eso vamos a hablar mañana. Eso de ir a hablarle a la chica y si me gustas y todas esas cosas es del mundo. Eso no proviene de la Escritura. Tenemos que seguir los principios bíblicos. Y para eso Dios ha colocado padres y pastores en la iglesia. No es la forma correcta. ¿Sí? La forma correcta es ir a través del orden de Dios. Ancianos, obispos, padres, que ellos den el permiso. Entonces los varones se nos acercan a nosotros y nos preguntan, ¿sí? Mire, estoy teniendo este deseo, ¿no? Estoy fijándome en esta persona, no sé qué dicen ustedes. Bueno, a simple vista ya tenemos nosotros un conocimiento de la chica. Nos parece bien, lo hemos visto fiel. Esperen un momento, vamos a hablar con las ancianas, vamos a ver, ellas conocen un poco más. Como hablan más las ancianas, conocen un poco más, ¿no? Entonces, ellas están en los detalles. Los detalles ahí. Sabe cocinar, nosotros no sabemos si sabe cocinar, ¿no? Entonces, una vez pasó esto, ¿no? Con la esposa de Eder. Entonces, nosotros llamamos y dijimos, vamos a preguntar a sus padres. Preguntamos a sus padres si su mamá no quiso que se casara. ¿Y cuál fue? No, ella no sabe todavía las cosas de la casa y todo. Muy bien, hermana, no puedes casar. Pero puedes hacerlo si es que aprendes todo esto. Pide permiso en tu trabajo y aprende a cocinar, a estar con las ancianas. Ellas te van a enseñar. Muy bien. Obedeció, fiel, se quería casar, ¿no? Entonces comenzó a ir casa por casa, enseñar a cocinar. Hija, esto te va a pasar, esto te va a suceder. Dale gloria a Dios si tu marido no es como el mío, tan exigente en la comida. y esto, ¿no? Enseñando, y una anciana, otra anciana, esto, tal. Listo. En un mes ya estaba. Mamá, venga, ya está lista. No, pero yo todavía creo. Ahora no le podemos apoyar. Ahora ya está. Y creemos que sí, puede casarse. Y bueno, él se arregló con los padres. Los padres dijeron, papá también, se casó. Estamos cuidando de la iglesia de Cristo. Algunos dicen, bueno, que se case.
Lo que pasa en la iglesia de Cristo, los matrimonios que suceden ahí, son responsabilidad de los padres y de los pastores. ¿Por qué hay divorcios? Porque los pastores no han visto por el rebaño, no han cuidado del rebaño. A veces han llegado jovencitos y nos han dicho: pastor, estoy emocionado, tengo algo en mi corazón, ¿no? A ver, siéntate y habla bien. Dice: sí, que ya, listo. Y yo, mira, anda a orar, pero tú no tienes permiso, de ninguna forma. ¿Pero qué hago con mis sentimientos? Arrepiéntete. Porque tú no puedes sentir esto todavía, no puedes con tu vida todavía. No puedes con tu vida, vas a llevar la vida de otra persona. ¿Sabes lo que es un matrimonio? ¿Sabes lo que es llevar un matrimonio? No es tu sentimiento bonito. No se lleva así, hijo. Anda. Algunos se han arrepentido, gloria al Señor. Otros se fueron, gloria al Señor. Porque no eran del Señor. Si nosotros hubiéramos respetado sus sentimientos, se hubieran casado. Y hubiéramos destruido 2 vidas. La de él, que ya está destruida, y la de la chica. Hay una chica que nos ama ahí tanto porque se enamoró de un muchacho. ¡Ay, sí! Pero no, de ninguna forma. Pero no. Hoy está contenta porque está casada bien y le libramos de un robo que en un mes, no, 2 semanas, se fue. Mañana vamos a hablar bastante de esto. Es importante, porque es un fruto del Evangelio, porque es un cuidado que debemos tener los pastores, porque un pastor que gobierna bien su casa va a tener cuidado de sus hijos, de cómo se casan sus hijos, y de la misma manera ama a los jóvenes. No hace un distingo. No, yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Y los demás? ¿Qué son? Yo quiero que todos los jóvenes en nuestra iglesia se casen bien. Y yo disfruto. Ellos pueden ver cómo yo participo en la boda, me encanta. No soy casamentero. No estoy ahí, oye, no, ellos saben. Pero sí disfruto cuando sé que han sido guiados por el Señor. Porque sé que 2 personas amando al Señor van a servir mejor al Señor. ¿Y por qué van a dejar de estar también pecando con pensamientos y todo? Nos amamos eso. Por eso somos una de las iglesias que más casamos en Lima. Los jóvenes dicen: uy, voy ahí. Pero cuando vienen saben que no pueden estar si no creen en el Evangelio. ¿Sí? Hermanos, que gobiernen bien su casa. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta? Es una consecuencia. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Yo he sido examinado siempre por mi hogar y hasta hoy sigo siendo examinado. Tengo 3 hijos y todavía seguimos criando al último. Tiene 18 años, pero ahí estamos. Hijo, hijo, hijo. ¿Sí? Que gobierne bien su casa. Algunos dicen: no, pero yo soy mayor de edad. Pues te presento ante la iglesia y me desentiendo de ti. Entonces, mayor de edad, listo, este chico va a comenzar a vivir solo. Ya yo lo he criado hasta aquí llegamos con él, y aquí en adelante, responsable. Ustedes son testigos. ¿Quieres eso? Es que voy a comer. Bueno, por eso. Sujétate. Todavía. Criemos a nuestros hijos, hermanos. No un neófito, no un recién convertido. No, pero vino y el hombre sabe hablar, es político, mira, traía masas. Desecha. No un neófito. ¿Y por qué el Señor no salvó a uno de estos hombres, ¿no?, elocuentes? A estos famosos. A un griego, por ejemplo, que hablaba bien. No. Porque, y justamente a los griegos en Corinto le dice eso. Porque lo vil, lo menospreciado y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar
lo sabio, a lo fuerte, a lo que es. Una vez en una conferencia invitaron a un predicador, ¿no? Y le dijeron, no voy a decir quién, pero hermano, ¿y nos podría decir su currículum de dónde estudiaba? No estudiaba, no. Uy, ¿cómo llenamos esta parte? Les digo, si pueden pongan siervo de Dios, nada más. A veces suena, no sé si nos dará el tiempo, hermano, pero siervo, ¿sabes cómo empieza uno sirviendo al Señor? Como siervo. ¿Y sabes cómo termina? Como siervo. Termina así y acá allá. Sirviendo a otros. Siervo de Dios, siervo del pueblo. Cada vez aprendemos a servir mejor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Se dan cuenta? Porque el mundo, dice el Señor Jesucristo, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Y en algunas cosas que tú no te puedes dar cuenta, el mundo se va a dar cuenta. Anda ahí por su casa y dice, oye, ¿qué tal? Dice, ¿cómo es tu vecino? ¿No? Una vez fuimos a una iglesia, pero por un pueblito del Perú que no sabía que existía. Y nos fuimos allá, ¿no? Y estábamos preguntando, ¿y la iglesia tal? ¿Y la iglesia tal? No hay iglesia acá. Iglesia católica. No, una congregación cristiana. Ah, ya por sí, por ahí uno. ¿Y dónde vive el pastor? Dirás el demonio. Entonces yo dije, esta es una persona que odia a los cristianos. Voy para otro sitio, ¿no? ¿Y dónde vive el pastor? Vive allá. Es un demonio, es eso. 2. Vamos para allá. Oye, ¿qué piensa el pastor? Pero ¿sabes qué? Cuando ustedes vengan, ustedes no han llegado, van a estar bonito. ¿Sabes cómo le va a saludar? Así, hermano. Así le va a saludar. Pero pregunta al pueblo. Los hijos que tengan testimonio de los de afuera, saben pues. Son chismosos, el mundo son chismosos, son pecadores. Pero saben. No es la autoridad. Pero ¿sabes qué? Cuando tú eres santo, aún aquellas personas que odian a Cristo, dice, este hombre, sí, no nos gusta, pero es el Señor. Es el Señor. Un pastor tenía una vez un vecino que lo odiaba, pero lo quería freír en aceite. ¿Sí? Pero cuando estaban conversando entre dos amigos acerca de una vida ejemplar acá, en el barrio, ese hombre que odiaba, dice, ese es un hombre ejemplar. Ese hombre feliz. Y estaba pasando justo por ahí, por su casa. Eso me lo contó el otro. Y dice, oye, pero si tú lo odias. Sí, lo odio, pero ¿qué voy a hacer? De feliz. Es el ejemplo. El ejemplo, no pueden encerrar eso. Tienen que ser necios. Entonces ese requisito también entra. Importante, ¿no? Importante. Por eso Jesús decía, ¿qué dicen las personas acerca de mí? No porque él se quería echar porras, ¿no? Así sí mismo. No, ¿qué dicen? Bueno, que eres Elías o el profeta. ¿Y ustedes qué dicen que soy? O sea, la gente decía bien de él, conforme a las Escrituras. Hermanos, ¿qué requisito puedes sacar tú que no puedes exigirle acá a un pastor? ¿Cuál no te parece importante? ¿Hay alguno? Pero algunos han sacado 1 o 2. Dicen, bueno, ¿quién lo cumple? Dicen, imposible. Tienen que estar todos, hermano. En segundo lugar, es necesario que entienda su responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad delante de Dios? Me avisas el tiempo, hermano. ¿Cuál es la responsabilidad delante de Dios? Fíjate, 1 Pedro capítulo 5. Dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cuál es la responsabilidad? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo lo debe hacer? Cuidando de ella. No cuidando de sí mismo, cuidando de la grey de Dios. No por fuerza. No debe estar allí por obligación. ¿Sabes un mal que han hecho muchos que dicen ser pastores? Motivar a otros a que sirvan al Señor, en lugar de orar. Nosotros no estamos llamados a motivar a una persona, sí, yo creo que sí, no, ora. Ruega al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo soy testigo de que Dios responde esa oración. Hoy estoy rogando, porque mis amados hermanos, maestros de la iglesia se van a otros lugares a servir. Y la carga es intensa en el lugar que tenemos. Y unos meses estarán partiendo. Y yo podría ver, oye, tú, me parece que hablas bien, no puedes enseñar, tú. No, estoy rogando al Señor de la mies que envíe obreros. Señor, por favor. A veces conversamos, ¿qué te parece esta persona? ¿Qué te parece? No sé, difícil, ¿no? Es buen hermano, son cristianos. Pero tenemos que ver, quiero ver la respuesta del Señor. Porque no debe ser por fuerza. No debo poner a una persona allí, porque ya lo he hecho una vez. Y fracasé. No por fuerza. ¿Sí? Luego dice, sino voluntariamente. Debe estar la voluntad. Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. No por ganancia deshonesta. No debe amar el dinero y debe trabajar en la obra del Señor. No por ganancia deshonesta. Algunos creen que los pastores no trabajan. Claro, porque lo ven ahí sentado, saliendo afuera. ¿Este cuándo trabaja? Esos no son pastores, pues. Un pastor está cuidando de la iglesia del Señor. Está velando. Está cuidando de darles el alimento a tiempo. Y darles el alimento que ellos necesitan. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así. El alimento. Un pastor muy viejo me dijo, Martín, tienes que dejar de hacer muchas cosas y tienes que pasar tiempo en el secreto del Señor. Esta gente necesita que tú le hables, le des la comida y enseñarles a comer. Sí, pero tengo que visitarlos, entonces sí, hay otros que van a hacer también esa labor. Por eso tienes que tener pastor. Debe haber ancianos en la iglesia. Y todos velando por todo. Pero recuerda, este es tu deber. Y del otro también. Pero Dios te ha dado esto. No lo descuides. Y es lo que Dios nos ha pedido. Cuidando de ella. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto, vamos. ¿Por qué estamos aquí? Ahora, nosotros, los bautistas, somos independientes, ¿no? Hay muchas iglesias que nos hemos puesto ese nombre, independiente. Yo le decidí una vez a un grupo de pastores bautistas, le dije, cuidado de que no nos independicemos del Espíritu Santo. Cuidado. Porque a veces nosotros creemos que debe ser pura actividad. Vamos a hacer esto, ya tenemos la agenda para el año. Una vez nos habíamos sentado con un grupo, así, pastores, a hablar, ¿no? Y ya habíamos hecho la agenda, y digo, oye, ¿cómo es esto? ¿Hemos orado? Bueno, sí, hemos orado. Y esta es la respuesta del Señor, ¿tú crees? Tú has hablado de lo que te ha parecido, el otro también. Hermanos, nada de esa agenda se cumplió. El Señor llevó para otro lado, el otro lo llevó para otro lado, el otro para otro lado. Y al final ya dije, ¿y? Entonces, ¿cómo es el orden? Si el Señor quiere, haremos esto, ¿por qué? Y vamos orando.
y vamos a orar. No sabemos de acá qué vamos a hacer los 6 meses, es decir, en cosas y actividades. Sabemos que vamos a predicar, sabemos que vamos a evangelizar, sabemos que vamos a discipular, sabemos que vamos a cuidar la iglesia de Cristo, pero si se desanima nos quedaremos sin Él. Si el Señor nos lleva a otro lugar, Él moverá. Pero Él lo hace. ¿Sí? Él lo hace. Dios es tan poderoso que cuando tú no quieres, igual Él te lleva. Jonás. Y es más, tú ves los siervos del Señor, los verdaderos, siempre dijeron no. No, Moisés, no, Señor, anda porque tienes que ir, tienes que enviar. Va, Moisés. Pero no. Pero vas, y fue. Jonás, no. Ni siquiera le respondió, se fue por otro lado. Y el Señor dijo, vas, Jonás. ¿Sí? Vas. Jeremías, no, Señor, soy niño. No digas soy niño. Isaías, Señor, ya, no quiero, no deseo. Vas. Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ven en pos de mí. Serás pecador de hombres. ¿Sabes de quién yo dudo mucho? Ahora, no dudo, pero no es que digo, este no es de Dios. Dudo de los presuntuosos. Ay, yo quiero ir, pastor, ¿a dónde va? Yo quiero ir a la China a predicar el evangelio. ¿Dónde están muriendo los cristianos? Yo quiero ir ahí. ¿Predicas al frente de tu casa a tu vecino? No, la ventana 1040. Por esa ventana. No predicas a la ventana de tu casa al frente. ¿Saben ustedes la ventana 1040, no? Esa cosa rara que no inventaron. Oye, yo no estoy despreciando a la gente que está ahí. Pero muchos que han tomado el nombre de Dios en vano y han dicho que el Señor los está llevando allá, ahora están en el mundo. No tomes el nombre de Dios en vano. Con ánimo pronto, para lo que el Señor te ha dado. El que es fiel en lo poco, lo va a hacer en lo mucho. Si predicas el Evangelio en tu casa, en tu barrio, en tu familia, lo vas a hacer afuera. ¿Sí? Hazlo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo debes cuidar la iglesia? No como teniendo señorío. Dios no ha llamado a señores, Dios ha llamado a siervos para su obra. Siervos. Él dice en su palabra, como yo os he hecho, así también hacéis vosotros. Vosotros me llamáis Señor, en verdad porque lo soy. Y si yo siendo Señor he lavado vuestros pies, también debéis hacerlo vosotros, con vuestros hermanos. Ejemplos he dado. Y en esta misma carta dice que Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Ves un Señor que dice ser pastor? No es del Señor. O Dios lo va a castigar o va a terminar en su señorío ahí, en la cúspide. Y el que se enaltece será humillado. Huye de los que te enseñan un señorío. ¿Sabes cómo enseñan señorío en los institutos bíblicos? Premiando a los de mejor lugar, a los que sacan las primeras calificaciones. El hermano ha obtenido 10 o 20 acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la nota máxima? El hermano 10, todo, un premio, medalla, beso. Yo conozco a varios así, no están en la obra. Y conozco gente que nunca ha pasado por un seminario. Y los he visto servir, he visto dar su vida, dar de sus bienes, de todo, sirviendo al Señor. Sus nombres no son conocidos. No salen en ninguna página ni saldrán más. Porque pero ellos brillarán en el cielo. Brillarán. Porque hicieron como Dios mandó su obra. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y finalmente, hermanos, es necesario que el siervo entienda su condición delante de Dios.
Dios, y es justamente esto, que Él entienda que es cierto. Hechos 20:24. Esta responsabilidad delante del Señor es cuidar la iglesia de Cristo. Y en Hechos 20 dice la Escritura: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa. Ni estimo preciosa mi vida. ¿Conoces a siervos así? Dale gloria al Señor si es así. Su vida, su nombre, se va a quedar acá. Ni nuestro nombre va a ir a la eternidad. Dios nos va a dar un nuevo nombre. ¿Cuánto vale tu nombre? Nada. Nada. Lo que vale es la gracia del Señor. No estimar preciosa nuestra vida. Una vez un hermano le dije: oye, pero estás enfermo, ¿cómo va a ser allá? En enfermedad, en peligro, en azotes, en desvelos. Unos hermanos en Guadalajara me dijeron: hermanos, ya tienen que dormir, son las 1:30. Sí, si ustedes no dejan, pero ustedes son los que están cansados. Les digo: no, hermanos, hemos venido para eso, para servir. ¿Y de dónde tienen tantas fuerzas? No son de lo que hemos comido, son de lo que el Señor nos da. No es un hombre como Pablo, no puede haber pasado todo esto y quedar vivo. Apedreado, naufragio, hambre, cárceles. Después de apedrearlo le meten en un calabozo de más adentro, con las heridas, tendría que haberse infectado. Porque el calabozo de más adentro era la letrina, donde orinaban los presos y hacían sus excrementos. Y ahí estaba alabando al Señor. Las fuerzas vienen del Señor. Del Señor. ¿Sabes por qué Dios va a mandar una persecución? Y va a ser dentro de muy poco. Para purificar a su iglesia. ¿Sabes dónde van a estar los prósperos? Acusándonos, entregándonos. ¿Sabes dónde van a estar templos, lugares? Y ustedes tienen un ejemplo en México. Creo que es la única nación donde todos estos lugares son propiedad federal. O sea, quizás por aquí empiece. Es casi la única nación donde el gobierno es propietario de estos lugares. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a hacer un juicio al gobierno? Va a quedar la iglesia de Cristo, pura, limpia, con sus pastores puros, que no son políticos, que no van a reclamar nada, aman al Señor con todo su corazón. ¿Serás uno de los que quede allí? En este mismo capítulo, porque Pablo está hablando de los pastores, ya despidiéndose de ellos. Y dice: por tanto, mirad, el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tenía a los hermanos allí, se estaba despidiendo. Podría ser una despedida cordial y en amor, y en verdad lo estaba haciendo así. Pero dice: mirad por vosotros, y por el rebaño, por la grey de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. No te has puesto tú, te ha puesto el obispo de los obispos, el obispo de nuestras almas, ¿sí? La cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabe lo que he escuchado de los señores? Una vez se lo dieron a una persona y le dije: hola hermano, ¿cómo estás? No soy hermano, soy pastor.
Wow. ¿No eres oveja entonces de Cristo? Bueno, de esa manera, como lo dices tú, bueno. Siendo ejemplo de la grey, eres otra oveja más. Si no eres oveja, no puedes ser ejemplo. Ejemplo de la grey. ¿Sí? Cuando el Señor habla que os ha puesto, nos ha puesto como señores. Te ha puesto para cuidar. Y te debes considerar que tú eres ejemplo. Esa es nuestra condición delante de Dios y delante de la grey de Dios. ¿Sabes qué hace daño a una persona? Cuando le llamas con pompa, cuando una palabra que es imposible que se le coloque pompa se le haya colocado, o se le rinda pleitesía, el siervo de Dios, el esclavo de Dios. Eso es lo que está diciendo, esclavo. Esa palabra es esclavo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Están los lobos? Ya entraron. Ya entraron. Ya están. Pero mira lo que le sigue diciendo. ¿Por qué? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De vosotros mismos, de los que me están escuchando, se van a levantar hombres perversos. ¿Y sabes cuál es el gran peligro o el gran engaño de un falso pastor, de un falso siervo? Es que él cree que es del Señor y no sabe que no lo es. Llega a creer que es del Señor, engañando y siendo engañados. Él cree que es. Judas creía que era del Señor. Cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos años había pasado con el Señor? 3 años y medio casi. El ministerio del Señor. ¿Y Judas? Salió a hacer milagros, salió a hacer otras cosas. Y cuando el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar, nadie dudó de Judas, ¿no? Nadie dudó. Todos creían que era como uno de los demás. Y cuando el Señor le dijo, lo que tienes que hacerlo, hazlo ya. ¿A dónde se va? Seguramente ha ido a comprar. Si Pedro hubiese sabido que salía a entregar, ahí nomás quedaba Judas. Pues nadie lo descubrió. Porque era un hipócrita, porque era un mentiroso, porque era un falso. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo, Señor? Todos dijeron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Hasta Judas dijo, ¿seré yo? Él sabía que era él. Por eso, los siervos son los que se humillan, los que van al secreto, los que cuando ven un poquito de gloria que se le está dando a ellos, se meten en el secreto. Elías es un ejemplo de eso. Él había hecho descender fuego del cielo, él podía estar buscando, pero luego el Señor lo humilla y dice, huye, 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 y se va y corre. Por mí una mujer. Y dice, Señor, quítame la vida ya, yo no soy mejor que mis padres. Ahí te quiero, Elías, ahí estás, humillado. No, Elías, no has quedado solo. Tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas. Yo tengo una pregunta, ¿por qué Dios no le dio esos 7.000 Elías para que lo vea? Para que haya una congregación de 7.000. Una mega congregación en Israel Apóstata. No lo hizo. Algunos me dicen, hermano, estamos predicando en la calle y no hay conversiones. Y le digo, ¿quién te dijo que las vas a ver? ¿Quién te dijo? Elías predicó y no tenía ni uno. Y después Dios le dio uno, ya casi para terminar su ministerio. La obra no depende de ti. Cuídate de que no te juzguen por la gente que tienes en la iglesia, porque ese es un juicio de los impíos. Ha crecido la iglesia. La iglesia está bien. No mires lo que mira el hombre. Dios no lo mira. Dios mira lo que mira el corazón. Mira el corazón.
juzgues. Y ten cuidado de la ley de Dios. Que Él la ganó. Él la ganó con su propia sangre. Si eres uno de ellos, de los que Él ganó, vas a amar al Señor. Vas a servirle y te vas a disponer. Y si hay un llamado de esto en tu vida, de anhelar un obispado, estás anhelando una buena obra, hermano. Estás anhelando una buena obra, pero cumple los requisitos. Si no los cumples, entonces no digas confesar, Dios no me llamó, porque tienes otro lugar en el ministerio. Quizás apoyar a esos hombres que Dios está levantando, pero no te desanimes, porque tienes un lugar en el pueblo muy útil que el Señor te ha dado. Obedece al Señor, sírvele. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es perfecta. Señor, te damos gracias porque podemos entender y comprender, Señor, lo tan exigente que eres, pero también lo tan amoroso que eres, Señor, dando a tu iglesia pastores conforme a tu corazón, que te amen, Señor, que no busquen otra cosa que tu gloria, Padre. Señor, te alabamos, Padre. Sigue limpiándonos de toda mancha y arruga, Señor. Que no llamemos a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. Que cumplamos, que obedezcamos, Señor. Oh Dios, ayúdanos a cuidar tu pueblo, pero también, como dice tu palabra, que cada uno, Señor, en el cuerpo cuide la labor, la vida de otro hermano, para que crezcamos juntos, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. El amor, Señor. Señor, te alabamos. Queremos seguir aprendiendo de ti. Sigue limpiándonos, Señor. Sigue exhortándonos. Bendito Dios. Ayúdanos a humillarnos, a ser mansos y humildes, como Cristo lo es. Te alabamos. Amén. Amén.